Asterisco asterisco Título del vídeo asterisco asterisco bombazo. Anderu párrafo el Kerem Bürsin, farsa o amor verdadero. El escándalo del Love is in the air. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, tu rinku superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Si eres de los que se enganchan a las historias de amor imposibles, los dramas familiares que te hacen llorar a moco tendido y las intrigas palaciegas que te mantienen al borde del asiento, entonces definitivamente ves en el lugar correcto. Aquí desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada rumor que envuelve a las producciones turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, de esos que te van a dejar pensando y probablemente te harán correr a Google a buscar ese información superíndice 3N. Vamos a hablar de una de las parejas queridas del mundo de las series turcas, Anderu párrafo el Kerem Bürsin, y vamos a analizar a fondo si su romance fue real o si, como muchos sospechan, se trata superíndice 3 de una brillante estrategia de marketing para impulsar el con diéresis copyright cito de su serie, Love is in the air. Prepara las palomitas porque esto se pone interesante. Porque vamos a indagar en las profundidades del corazón superíndice 3N de esta pareja. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarte, como siempre, a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, deja tu comentario al final, que nos encanta leer tus opiniones y saber qué copyright piensas sobre los temas que tratamos. Queremos saber si eres _team real love o _team marketing stunt. Ahora vamos al luo. El mundo de las telenovelas y especialmente el de las series turcas, lleno de rumores, especulaciones y relaciones que a veces son complicadas que la propia trama de las series que protagonizan. Una de las parejas que se dio que hablar fue, sin duda, la formada por Anderu párrafo el Kerem Bürsin. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas admiradas y seguidas por fans de todo el mundo. Pero copyright agua de verdad en ese amor. ¿O fue todo una cuidada puesta en escena para maximizar el impacto de Love is in the air? Vamos a diseccionar cada momento, cada declaración superíndice 3N, para llegar a la verdad. Empecemos, obviamente, por la serie que los unió superíndice 3. Love is in the air, cuyo título original es Senu con diéresis al cap, es una comedia romántica que se estrenó superíndice 3 en 2020 y rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 global. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Anderu párrafo el, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a una estafa de la compa más menos ua de Serkan Bolat. En su camino se cruza Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo, obviamente se transforma en una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos super románticos que nos tienen pegados a la pantalla. Un clásico enemies to lovers que nos atrapa superíndice 3 desde el primer capítulo. El copyright nero de la serie es la comedia romántica, pero también copyright N tiene elementos de drama, ya que explora temas como la ambición superíndice 3N, la familia, la amistad y la superación superíndice 3N personal. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo no solo en Turquía, sino en muchos otros pauses, incluyendo Spawn más menos a, donde se emitió superíndice 3 con gran acogida. Parte del atractivo de la serie residua, sin duda, en la química innegable entre Anderu párrafo el y Kerem Bürsin. Sus personajes Eda y Serkan tenuan una conexión superíndice 3N muy especial que se transmitió a trabu copyright S de la pantalla, y muchos fans comenzaron a sospechar que esa conexión superíndice 3N iba ayud de la actuación superíndice 3N. La mirada de Serkan a Eda, los roces accidentales, las sonrisas superíndice 3 implices, era imposible no shippearlos. Y efectivamente poco después copyright S de que comenzara la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Ande y Kerem comenzaron a intensificarse. Las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales, los comentarios que se dedicaban mutuamente y su comportamiento en eventos públicos alimentaban a las especulaciones.
Desde escapadas a la naturaleza hasta cenas románticas, cada publicación superíndice 3N era una bomba para sus fans. Finalmente, en abril de 2021 confirmaron su relación superíndice 3N con unas fotos tomadas durante un viaje a Maldivas. La noticia causó superíndice 3 furor entre sus fans, que celebraron la confirmación superíndice 3N de lo que ya sospechaban, que Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron, los hashtags #Anker se convirtieron en tendencia mundial y los fans no cabuan en su de felicidad. Pero aquí es donde la historia se complica un poco. A pesar de la felicidad que mostraron en público durante meses, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin a principios de 2022. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para sus fans, que no se esperaban este desenlace. Y como suele ocurrir en estos casos, la ruptura dio lugar a todo tipo de especulaciones y teorías sobre las razones de su separación superíndice 3N. El cuento de hadas había terminado, y la decepción superíndice 3N era palpable. Algunos apuntaron a la presión superíndice 3N medio tica y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Ser perseguido por los paparazzi y tener a millones de fans opinando sobre tu vida personal no es fácil. Otros sugirieron que había diferencias irreconciliables entre ellos. Tal vez sus personalidades chocaban fuera de la pantalla, o sus ambiciones profesionales los llevaban por caminos diferentes. Pero la teoría es controvertida, y la que nos interesa particularmente hoy, es la que plantea que su relación superíndice 3N fue en realidad una estrategia de marketing para impulsar el con diéresis copyright sito del Love is in the air. La pregunta del millu superíndice 3N, ¿fue amor verdadero o una jugada maestra de relaciones públicas? ¿Suena descabellado? Tal vez. Pero hay varios factores que alimentan esta sospecha. En primer lugar, la coincidencia de que su relación superíndice 3N se hiciera pública justo cuando la serie estaba en su punto ese alto de popularidad. El timing perfecto para generar a ese interu copyright en la serie y atraer a nuevos espectadores. En segundo lugar, la forma en que gestionaron su relación superíndice 3N en redes sociales, con fotos y vídeos muy cuidados que pare cuando seu más menos a dos para generar expectación superíndice 3N y mantener a los fans enganchados. Cada publicación superíndice 3N era una obra de arte con poses perfectas, escenarios idílicos y mensajes que alimentaban la fantasía de un romance de cuento. Y en tercer lugar, la rapidez con la que terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N después copyright de que la serie llegara a su fin. Como si el contrato hubiese expirado junto con el final de la serie. Por supuesto, no hay pruebas concretas que confirmen que su relación superíndice 3N fue una farsa. Podría ser perfectamente que Ande y Kerem se enamoraran de verdad, pero que por las razones que sean, su relación superíndice 3N no funcionara a largo plazo. El amor es complicado, y a veces las cosas simplemente no salen como uno espera. Pero la duda, obviamente, queda sembrada. Y es que en el mundo del espectrum culo, a veces es difícil distinguir entre la realidad y la ficción superíndice 3N. La lunea entre la actuación superíndice 3N y la vida real se vuelve borrosa, y es fácil caer en la trampa de creer lo que queremos creer. Pero dejando a un lado el drama de Ande y Kerem, hablemos de otra serie turca que también copyright N ha generado muchísimo interu copyright y que también copyright N ha tenido sus propios romances y rumores entre el elenco. Me refiero a Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador en Spawn más menos Sol. Una serie llena de energua, pasión superíndice 3N y paisajes espectaculares. Erkenci Kuay es otra comedia romántica que se estrenó superíndice 3 en 2018 y que también copyright N cosechu superíndice 3 un granu con diéresis copyright sito internacional. La serie cuenta la historia de Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, una joven show más menos adora que trabaja en una tienda de comestibles y que por una serie de circunstancias termina trabajando en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Candy Beat, interpretado por Can Yaman, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y espíritu libre. Como era de esperar, Sanem y Can se enamoran, pero su relación superíndice 3N es llena de obstáculos y malentendidos que ponen a prueba su amor. Un choque de personalidades, ambiciones diferentes y un destino que los une. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable, y los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en surgir.
Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron su relación superíndice 3N. De hecho, siempre negaron los rumores y afirmaron que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Un misterio que alimentu superíndice 3 a UNMU, es la imaginación superíndice 3N de los fans. Pero eso no impidió superíndice 3 que los fans siguieran especulando y buscando pruebas de que había algo mu ese entre ellos. Las fotos y vídeos que compartían juntos, sus miradas CU superíndice 3 mplices y los comentarios que se dedicaban mutuamente alimentaban a UNMU, ese las esperanzas de los fans. Sin embargo, después copyright ese de que la serie llegara a su fin, Demet y Can se distanciaron y dejaron de verse. Esto llevó superíndice 3 a muchos a pensar que en realidad, su relación superíndice 3N ha sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. El silencio tras el final de la serie habla superíndice 3 por su solo. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, algunos medios turcos informaron que Demet y Can tuvieron una breve relación superíndice 3N durante el rodaje de la serie, pero que terminaron separándose debido a diferencias personales y profesionales. También copyright en ese rumoreo superíndice 3 que la relación superíndice 3N entre ellos se había deteriorado debido a la presión superíndice 3N medio ultica y a la intromisión superíndice 3N de sus respectivos representantes. Los entresijos de la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. Independientemente de si hubo o no una relación superíndice 3N real entre Demet y Can, lo cierto es que su química en la pantalla fue uno de los factores clave de con diéresis copyright cito de Erkenzikwai. La serie logró superíndice 3 conectar con el público gracias a la naturalidad y la espontaneidad de sus protagonistas, y su historia de amor cautivo superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Un fenómeno superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones. Y hablando de series turcas exitosas, no podemos dejar de mencionar a Ekmemnu, o Amor Prohibido en Spau más menos Sol. Esta serie, que se estrenó superíndice 3 en 2008, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un adinerado viudo mayor que ella, interpretado por Seluparra Fouka y Untem. El problema es que Biter se siente atraída por Belul Aznedar, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ, el atractivo sobrino de su esposo. Un clásico de la televisión superíndice 3N turca que rompió superíndice 3 todos los esquemas. Como puedes imaginar, esta situación superíndice 3N da lugar a un trío nulo amoroso lleno de pasión superíndice 3N, intriga y traición superíndice 3N. Ekmemnu es una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y su con diéresis copyright cito se debe en gran parte a las excelentes actuaciones de su elenco, especialmente de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Interpretaciones magistrales que nos hicieron amar y odiar a cada personaje. A pesar de que sus personajes tenían una relación superíndice 3N muy intensa en la pantalla, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ siempre mantuvieron una relación superíndice 3N profesional y respetuosa fuera del set de grabación superíndice 3N. Nunca hubo rumores de un romance entre ellos, y ambos siempre se mostraron muy comprometidos con sus respectivas parejas. Un ejemplo de profesionalismo y respeto en el set. Sin embargo, la química entre Beren y Kıvanç era tan fuerte que muchos fans fantaseaban con la idea de que estuvieran juntos en la vida real. La serie generó superíndice 3 tal impacto que incluso se crearon grupos de fans dedicados a apoyar una posible relación superíndice 3N entre ellos. La magia de la actuación superíndice 3N que trasciende la pantalla. Aunque nunca llegaron a ser pareja, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ se convirtieron en una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca. Su interpretación superíndice 3N de Biter y Belul quedó superíndice 3 grabada en la memoria de los espectadores, y su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Un clásico que sigue inspirando a nuevas generaciones de actores y espectadores. En resumen, el mundo de las series turcas estuvo lleno de historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. A veces es difícil saber qué copyright es real y qué copyright es pura estrategia de marketing. Pero lo que es cierto es que la química entre los actores es un factor clave para el con diéresis copyright cito de una serie. Y cuando esa química traspasa la pantalla, el impacto en el público puede ser enorme. La magia de las series turcas radica en su capacidad para hacernos más menos creer en el amor y cuestionar la realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que te haya gustado esta Immersiu Superíndice 3N en el mundo de los romances de las series turcas. Q copyright opinas te. ¿Crees que la relación Superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue una farsa o un amor verdadero? ¿Y Q copyright opinas de Demetuz Demir y Can Yaman? ¿Crees que alguna vez hubo algo entre ellos? ¿O prefieres la discreción Superíndice 3N de Beren Saat y Kibang Tatltui? Du copyright jame tus comentarios abajo. Queremos saber tu opinión Superíndice 3N sobre estos romances de telenovela. No olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ese contenido sobre series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós.